Shapta Satika Prajna Paramita Sutra. Sutra de la perfección de la sabiduría en 700 líneas, también conocido como Sutra de la gran perfección de la sabiduría, pronunciado por el Bodhisattva Manjusri. Esto he oído. En una ocasión, el Buda permanecía en el jardín de Anathapindika, en el parque de Jeta, en la ciudad de Sravasti, junto con 1000 grandes monjes y 10.000 bodhisattvas, los grandes seres. Estos bodhisattvas estaban todos adornados majestuosamente con mérito y sabiduría, y habían alcanzado el nivel de la irreversibilidad. Entre ellos estaban el Bodhisattva Maitreya, el Bodhisattva Manjusri, el Bodhisattva Elocuencia sin impedimentos y el Bodhisattva Nunca abandonando un voto. El Bodhisattva, el gran ser Manjusri, el joven, vino al ocaso desde su lugar hasta aquel en el que se encontraba el Buda y esperó fuera. Entonces, grandes oyentes, tales como el venerable Sariputra, Purna Maitrayaniputra, Mahamodgayana, Mahakasyapa, Mahakasyadana y Mahakaustila, también llegaron de sus respectivos sitios hasta el lugar en que el Buda se encontraba y esperaron fuera. El Buda supo que la asamblea se había reunido. El Tathagata salió de su morada, arregló su manto y se sentó. Le preguntó a Sariputra: ¿por qué estás esperando fuera tan temprano a la mañana? Sariputra le replicó al Buda: honrado por todo el mundo, el Bodhisattva Manjusri, el joven, llegó primero aquí y esperó fuera de la puerta. Yo realmente llegué más tarde. Entonces el honrado por todo el mundo le preguntó a Manjusri: tú fuiste el primero en llegar aquí. ¿Deseas ver al Tathagata? Manjusri replicó al Buda: sin duda, honrado por todo el mundo, yo vine aquí para ver al Tathagata. ¿Por qué? Yo me deleito haciendo la contemplación correcta para beneficiar a todos los seres sintientes. Yo veo al Tathagata por las apariencias de la verdadera talidad. No ha cambiado nunca, no moviéndose nunca, no actuando nunca sin nacimiento ni muerte, ni existente ni no existente, ni en alguna parte ni en ninguna, ni en el pasado, presente o futuro, ni dual ni no dual, ni puro ni impuro. A través de las apariencias como estas, yo observo al Tathagata correctamente, beneficiando a los seres sintientes. El Buda le dijo a Manjusri: si uno ve al Tathagata de esa forma, su mente ni se aferra ni no se aferra, ni acumula ni no acumula. Sariputra le dijo a Manjusri: es raro para cualquiera el ver al Tathagata en la forma en la que tú lo describes. Al observar al Tathagata actuando para beneficio de todos los seres sintientes, tu mente no se aferra a la apariencia de los seres sintientes. Puesto que enseñas a todos los seres sintientes dirigiéndolos hacia el nirvana, tu mente no se aferra a la apariencia del nirvana. Puesto que tú muestras tal magnanimidad hacia todos los seres sintientes, tu mente no ve la apariencia de esa magnanimidad. Entonces el Bodhisattva, el gran ser Manjusri, el joven, le dijo a Sariputra: indudablemente es tal como tú dices. Aunque yo activé la mente de la gran magnanimidad hacia todos los seres sintientes, nunca veo las apariencias de los seres sintientes. Aunque yo esté adornado con la gran majestad hacia todos los seres sintientes, su reino ni crece ni decrece. Supón que un Buda permanece en el mundo durante un kalpa o durante más de un kalpa. De la misma forma en que está en un campo de Buda, hay tantos innumerables Budas como incontables granos de arena en el río Ganges.
Supón que ellos proclaman el Dharma durante un kalpa, o durante más de un kalpa, día y noche, no descansando nunca sus mentes. Supón que cada uno de ellos libera a tantos seres sintientes como innumerables granos de arena hay en el Ganges, posibilitándoles el entrar en el nirvana. Aun así, el reino de los seres sintientes ni crece ni decrece. Esto se aplica a todos los campos de Buda en las 10 direcciones. Todos los Budas proclaman el Dharma para enseñar y transformar a los seres sintientes, cada uno de ellos liberando a tantos seres sintientes como innumerables granos de arena hay en el Ganges, posibilitándoles el entrar en el nirvana. Sin embargo, el reino de los seres sintientes ni crece ni decrece. ¿Por qué no? La apariencia definitiva de los seres sintientes no puede ser aprendida. Por eso, el reino de los seres sintientes ni crece ni decrece. Entonces, Sariputra preguntó a Mansurri: dado que el reino de los seres sintientes ni crece ni decrece, ¿por qué los bodhisattvas siempre enseñan el Dharma a los seres sintientes y buscan la insuperable, perfecta y completa iluminación? Mansurri contestó: porque la apariencia de los seres sintientes es vacía. No existen ni bodhisattvas buscando la insuperable, perfecta y completa iluminación, ni seres sintientes a quienes ellos les expongan el Dharma. ¿Por qué? Yo digo que en todos los fenómenos ni tan siquiera un solo fenómeno puede ser aprendido. El Buda le preguntó a Mansurri: si los seres sintientes no existen verdaderamente, ¿por qué hablas de seres sintientes y de su reino? Mansurri replicó: la apariencia del reino de los seres sintientes es como la del reino de los Budas. El Buda preguntó: ¿hay una medida para el reino de los seres sintientes? Mansurri replicó: la medida para el reino de los seres sintientes es la misma que para el reino de los Budas. El Buda preguntó de nuevo: ¿hay un lugar para la medida del reino de los seres sintientes? Mansurri replicó: la medida del reino de los seres sintientes es inconcebible. El Buda volvió a preguntar: ¿la apariencia del reino de los seres sintientes se apoya en algo? Él replicó: el espacio no se apoya en nada, ni tampoco los seres sintientes. El Buda le preguntó a Mansurri: si uno cultiva la perfección de la sabiduría de esta forma, ¿cómo mora uno en la perfección de la sabiduría? Mansurri replicó: no permanecer en los fenómenos es morar en la perfección de la sabiduría. El Buda volvió a preguntar: ¿por qué el no permanecer en los fenómenos es llamado morar en la perfección de la sabiduría? Mansurri respondió: no permanecer en las apariencias es morar en la perfección de la sabiduría. El Buda preguntó de nuevo a Mansurri: cuando alguien se establece en la perfección de la sabiduría de esta forma, ¿las raíces de virtud se incrementan o disminuyen? Mansurri contestó: cuando alguien se establece en la perfección de la sabiduría de esta forma, las raíces de virtud ni crecen ni disminuyen, todos los fenómenos ni crecen ni disminuyen, y la naturaleza y la apariencia de la perfección de la sabiduría ni crece ni disminuye. Honrado por todo el mundo, cultivando la perfección de la sabiduría de esta forma, uno ni abandona el fenómeno de los seres ordinarios, ni aprehende el fenómeno de los sabios y de los seres santos. ¿Por qué no? Tras realizar la perfección de la sabiduría, uno no ve ningún fenómeno que haya de ser abandonado o aprehendido. Además, cultivando la perfección de la sabiduría de esta forma, uno no ve el desagrado por el samsara ni el agrado del nirvana. ¿Por qué no?
Si uno ni tan siquiera ve el samsara, mucho menos podría desagradarle. Cultivando la perfección de la sabiduría de esta forma, uno no ve ni aflicciones que haya que abandonar, ni méritos que hayan de ser acumulados. La propia mente de cada uno ni crece ni decrece con respecto a todos los fenómenos. ¿Por qué no? Uno ve que no hay ni crecimiento ni decrecimiento en el reino del Dharma. Honrado por todo el mundo, entrenarse de esta forma es llamado la perfección de la sabiduría. Honrado por todo el mundo, ver que no hay ni conocimiento ni muerte en los fenómenos es cultivar la perfección de la sabiduría. Honrado por todo el mundo, uno no ve nada ni hermoso ni feo, ni alto ni bajo, ni nada que aferrarse o abandonar. ¿Por qué? Los fenómenos no son ni bonitos ni feos, porque están libres de las apariencias. Los fenómenos no son ni altos ni bajos, porque son iguales en la naturaleza del Dharma, Dharma Dhatu. Los fenómenos están más allá del ser aprendidos o abandonados, porque permanecen en la verdadera realidad. Esta es la forma de cultivar la perfección de la sabiduría. El Buda le preguntó a Manjusri, ¿es el Dharma del Buda magnífico? Manjusri replicó, no veo ninguna apariencia magnífica en los fenómenos. Puede ser verificado a través de la propia realización de los Tathagatas, que todos los fenómenos son vacíos. El Buda le dijo a Manjusri, indudable, indudable, el Tathagata ha obtenido la perfecta iluminación a través de la realización de la vacuidad de todos los fenómenos. Manjusri le dijo al Buda, honrado por todo el mundo, en el fenómeno de la vacuidad, ¿hay algo majestuoso que pueda ser aprendido? El Buda dijo, muy bien, Manjusri, lo que tú dices es el verdadero Dharma. El Buda le preguntó a continuación, ¿es lo insuperable llamado el Dharma del Buda? Manjusri respondió, como el Buda dice, lo insuperable es llamado el Dharma del Buda. ¿Por qué? Ese no fenómeno que puede ser aprehendido es llamado insuperable. Uno que cultiva la perfección de la sabiduría de esta forma es llamado un vaso del Dharma, que es utilizado para coger cosas. No viendo fenómenos que puedan transformar a los seres ordinarios, no viendo el Dharma del Buda y no viendo incrementarse los fenómenos, se está cultivando la perfección de la sabiduría. Además, honrado por todo el mundo, mientras se cultiva la perfección de la sabiduría, uno no ve ningún fenómeno que pueda ser diferenciado o contemplado. El Buda le preguntó a Manjusri, ¿no contemplas el Dharma del Buda? Manjusri respondió, no, honrado por todo el mundo, en mi contemplación no veo el Dharma del Buda, ni diferencio fenómenos en los seres ordinarios, en los oyentes, ni en los pratyekabuddhas. Por lo tanto, es llamado el insuperable Dharma del Buda. Además, puesto que uno cultiva la perfección de la sabiduría, no viendo ni las apariencias de los seres ordinarios, ni las apariencias del Dharma del Buda, ni las definitivas apariencias de los fenómenos, está cultivando la perfección de la sabiduría. Mientras se cultiva la perfección de la sabiduría, uno no ve el reino del deseo, ni el reino de la forma, ni el reino de la no forma, ni el reino del nirvana. ¿Por qué no? No viendo los fenómenos con la apariencia de la extinción, se está cultivando la perfección de la sabiduría. Mientras se cultiva la perfección de la sabiduría, uno no ve ni a uno siendo gentil, ni a otro demandando amabilidad. El contemplar las apariencias de objeto y de sujeto sin diferenciación es
Cultivar la perfección de la sabiduría. Cuando uno cultiva la perfección de la sabiduría, el no ver el Dharma del Buda que ha de ser adoptado, ni el fenómeno de los seres ordinarios que ha de ser abandonado, es estar cultivando la perfección de la sabiduría. Conforme uno practica la perfección de la sabiduría, no estar viendo finalizar el fenómeno de los seres mundanos, ni realizar el Dharma del Buda, aun cuando estén dirigiéndose hacia esa realización, eso es cultivar la perfección de la sabiduría. Entonces el Buda alabó a Mansurí. Muy bien, muy bien. Tú puedes describir también las apariencias de la profunda perfección de la sabiduría, la cual es el sello del Dharma, que los bodhisattvas, los grandes seres, están aprendiendo. Incluso los oyentes, entre los cuales algunos aún están aprendiendo y otros no tienen nada más que aprender, y también los pratyeka-budas deberían de entrenarse para lograr el fruto de la iluminación sin separarse de este sello del Dharma. El Buda le dijo a Mansurí: si aquellos que han oído este Dharma no están escandalizados o aterrorizados, tienen que haber plantado ya sus raíces de iluminación no solo bajo miles de Budas, sino incluso bajo miles de millones de Budas. Entonces son capaces de no estar escandalizados o aterrorizados por esta profunda perfección de la sabiduría. Mansurí le dijo al Buda: ahora continuaré explicando el significado de la perfección de la sabiduría. El Buda le dijo: habla entonces. Mansurí dijo: honrado por todo el mundo, mientras se cultiva la perfección de la sabiduría, uno no debería de ver si se permanece en un fenómeno, ni debiera de ver si un objeto posee una apariencia que pueda ser motivo de apego o de abandono. ¿Por qué no? Los tathagatas no ven los fenómenos como apariencias de objetos, ni siquiera ven los estados de los Budas, por no mencionar los estados de los oyentes, de los pratyeka-budas o de los seres ordinarios. Uno no debiera de apegarse a las apariencias, sean concebibles o inconcebibles. No viendo diferentes apariencias de fenómenos, uno realizará en sí mismo el inconcebible fenómeno de la vacuidad. Todos los bodhisattvas que se entrenan de esta forma tienen que haber hecho ofrendas a innumerables billones de millones de Budas, ante quienes tienen que haber plantado sus semillas de virtud. Consecuentemente, son capaces de no escandalizarse o aterrorizarse por esta profunda perfección de la sabiduría. Además, puesto que uno cultiva la perfección de la sabiduría, no viendo ni atadura ni liberación, ni haciendo distinciones entre los seres ordinarios o entre los tres vehículos, está cultivando la perfección de la sabiduría. El Buda le preguntó a Mansurí: ¿a cuántos Budas le has hecho tú ofrendas? Mansurí replicó: los Budas y yo tenemos una apariencia ilusoria en la que no somos ni receptores ni donantes. El Buda le preguntó a Mansurí: ¿moras ahora en el vehículo del Buda? Mansurí respondió: no veo ni un solo fenómeno en mi contemplación. ¿Cómo podría morar en el vehículo del Buda? El Buda preguntó: Mansurí, ¿no has obtenido el vehículo del Buda? Mansurí replicó: el vehículo del Buda es solo un nombre que no puede ser aprehendido o visto. ¿Cómo podría conseguirlo? El Buda preguntó: Mansurí, ¿has logrado el ilimitado conocimiento de la sabiduría? Mansurí respondió: yo soy lo ilimitado. ¿Cómo puede lo ilimitado realizar lo ilimitado? El Buda le preguntó: ¿te sentaste en el asiento de la iluminación? Mansurí contestó:
Ninguno de los Tathagatas se sienta en un asiento de la iluminación. ¿Cómo debiera yo solo sentarme en el asiento de la iluminación? Verdaderamente, yo veo que los fenómenos moran en la verdadera realidad. El Buda preguntó, ¿qué es llamado la verdadera realidad? Manjusri respondió, la visión de que uno tiene un yo es la verdadera realidad. El Buda preguntó, ¿por qué la visión de que uno tiene un yo es la verdadera realidad? Manjusri contestó, tomar esta visión como una apariencia de la verdadera talidad, la cual no es ni real ni irreal, ni viene ni va, ni es un yo, ni un no yo, es llamado verdadera realidad. Sariputra le dijo al Buda, honrado por todo el mundo, aquellos que pueden llegar a una comprensión definitiva de este significado son llamados bodhisattvas. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido las apariencias de tan profunda perfección de la sabiduría, y sus mentes no están escandalizadas, ni aterrorizadas, ni confusas, ni arrepentidas. El Bodhisattva Maitreya le dijo al Buda, honrado por todo el mundo, aquellos que han aprendido todas las apariencias del fenómeno de la perfección de la sabiduría están cerca del asiento de un Buda. ¿Por qué? Los Tathagatas son siempre conscientes de estas apariencias de los fenómenos. El Bodhisattva Manjusri le dijo al Buda, honrado por todo el mundo, si aquellos que han escuchado esta profunda perfección de la sabiduría pueden no estar escandalizados, no estar aterrorizados, ni confusos, ni arrepentidos, deberíamos de saber que, en efecto, ellos ven a los Budas. Entonces la Upasika, sin apariencia, le dijo al Buda, honrado por todo el mundo, los fenómenos, al igual que los seres ordinarios, los oyentes, los realizadores solitarios, los bodhisattvas y los budas, no tienen apariencias. Por consiguiente, después de oír la perfección de la sabiduría, nosotros no estamos estupefactos, ni aterrorizados, ni confusos, ni arrepentidos. ¿Por qué no? Los fenómenos nunca han tenido ninguna apariencia. El Buda le dijo a Sariputra, si los buenos hombres y las buenas mujeres, tras haber escuchado esta profunda perfección de la sabiduría, pueden llegar a generar la determinación en sus mentes y no se escandalizan, ni se aterrorizan, ni se confunden, ni se arrepienten, sabed que ellos entrarán en el nivel Bhumi de la irreversibilidad. Si aquellos que han escuchado esta profunda perfección de la sabiduría no se escandalizan, ni se aterrorizan, ni se confunden y no se arrepienten, sino que lo creyeron, aceptaron, lo apreciaron y lo escuchan infatigablemente, ellos en efecto han completado la perfección de la generosidad, Dana Paramita, la perfección de la ética, Sila Paramita, la perfección de la paciencia, Kshanti Paramita, la perfección del esfuerzo, Virya Paramita, la perfección de la concentración, Dhyana Paramita y la perfección de la sabiduría, Prajna Paramita. Además, pueden revelar y explicar las enseñanzas a otros y pueden entrenarlos de forma adecuada. El Buda le preguntó a Manjusri, en tu opinión, ¿qué se quiere decir por alcanzar la insuperable, completa y perfecta iluminación y por permanecer en la insuperable, completa y perfecta iluminación? Manjusri replicó, yo no tengo una insuperable, completa y perfecta iluminación que lograr, ni permanezco en el vehículo del Buda. Entonces, ¿cómo podría alcanzar la insuperable, completa y perfecta iluminación? Lo que yo describo es tan solo la apariencia de la iluminación. Entonces el Buda alabó a Manjusri. Muy bien, tú has explicado magistralmente el significado de este profundo Dharma.
Tú plantaste tus anteriores raíces de virtud bajo anteriores Budas, entrenándote con pureza en la forma de vida de Brahma, de acuerdo al fenómeno de la no apariencia. Manjusri replicó: si uno ve apariencias, entonces puede hablar de no apariencias. Ahora yo no veo ni apariencias ni no apariencias. ¿Cómo se me puede decir que me entrene en la vida de Brahma, de acuerdo al fenómeno de la no apariencia? El Buda le preguntó a Manjusri: ¿tú ves los preceptos de los oyentes? Manjusri respondió: sí, los veo. El Buda preguntó: ¿cómo los ves? Manjusri respondió: yo no sostengo la visión de los seres ordinarios, la visión de los seres santos, la visión de aquellos que aún están aprendiendo, la visión de aquellos que no tienen más que aprender, ni sostengo la gran visión, ni la visión pequeña, ni la visión que ha de ser superada, ni la visión que no ha de ser superada. Yo no sostengo ni una visión ni la visión opuesta. Sariputra le dijo a Manjusri: esta es la forma en la que ves el vehículo de los oyentes. ¿Cómo ves el vehículo del Buda? Manjusri dijo: yo no veo el fenómeno de la iluminación, ni veo a nadie entrenándose para la iluminación o alcanzando la iluminación. Sariputra preguntó a Manjusri: ¿qué es llamado Buda? ¿Cómo observa uno a un Buda? Manjusri replicó: ¿qué es el yo? Sariputra contestó: el yo es tan solo un nombre, y la apariencia de un nombre es vacía. Manjusri dijo: indudablemente, indudablemente. De la misma forma en la que el yo es tan solo un nombre, también Buda es solo un nombre. Realizar la vacuidad de un nombre es la iluminación. Uno debería de buscar la iluminación sin utilizar nombres. La apariencia de la iluminación está libre de palabras. ¿Por qué? Las palabras y la iluminación ambas son vacías. Además, Sariputra, tú me preguntaste qué es llamado Buda y cómo debiera uno de observar a un Buda. Eso que no ha nacido ni ha muerto, que no es ni nombres ni apariencias y que ni viene ni se va, es llamado Buda. De la misma forma en la que uno observa la realidad del propio cuerpo, uno observa a un Buda. De esa misma forma, solo el sabio puede entender que esto es llamado estar observando a un Buda. Entonces Sariputra le dijo al Buda: honrado por todo el mundo, la perfección de la sabiduría, tal y como ha sido expresada por Manjusri, no es comprensible o cognoscible para los bodhisattvas en ciernes. Manjusri le dijo: no solo los bodhisattvas en ciernes son incapaces de conocerlo, sino que incluso quienes están en los dos vehículos y que han logrado el estado de Arhat o de Pratyeka Buda son incapaces de entenderlo y de conocerlo. Nadie puede conocer el Dharma expuesto de esta forma. ¿Por qué no? La apariencia de la iluminación no puede ser concebida a través de fenómenos tales como la visión, la audición, la aprehensión, el pensamiento, el hablar o el escuchar. La iluminación es vacía y silente en naturaleza y apariencia. Sin nacimiento ni muerte, sin logro, sin conocimiento, sin forma ni substancia. ¿Cómo puede haber entonces un sujeto que logre la iluminación? Sariputra le preguntó a Manjusri: ¿no ha logrado el Buda en el reino del Dharma la insuperable, completa y perfecta iluminación? Manjusri contestó: no, Sariputra. ¿Por qué no? El honrado por todo el mundo es el reino del Dharma. Verificar el reino del Dharma por medio del reino del Dharma sería una contradicción. Sariputra, la apariencia del reino del Dharma es la iluminación. ¿Por qué? En el reino del Dharma, los seres sintientes no tienen apariencias porque todos los fenómenos son vacíos.
La vacuidad de todos los fenómenos es la iluminación, la cual no es dual, está libre de diferenciación. Sariputra, sin diferenciación no hay conocedor. Sin un conocedor no hay palabras. Sin palabras no hay ni existencia ni no existencia, ni conocimiento ni no conocimiento. Esto es cierto para todos los fenómenos. ¿Por qué? Los fenómenos no pueden ser identificados por lugares, lo que implicaría una naturaleza concreta. Por ejemplo, la apariencia pecaminosa de las 5 acciones rebeldes es inadmisible. ¿Por qué? Porque la verdadera realidad de los fenómenos es indestructible. Por lo tanto, la falta por haber cometido uno de los 5 actos rebeldes carece de existencia propia. La verdadera realidad no es ni el nacer en el cielo, ni el caer en el infierno, ni hace entrar en el nirvana. ¿Por qué no? Todas las condiciones kármicas permanecen en la verdadera realidad, la cual ni va ni viene, ni es causa ni efecto. ¿Por qué? El reino del Dharma no tiene un límite, ni un frente o una espalda. Por lo tanto, Sariputra, en realidad, los seres entrenados espiritualmente puros no entran en el nirvana y los monjes con graves faltas no caen en el infierno. Ellos no son dignos ni indignos de recibir ofrendas, ni están finalizando ni no finalizando sus aflicciones. ¿Por qué no? Porque todos los fenómenos están establecidos en la igualdad, en la vacuidad. Sariputra preguntó, ¿qué es llamado la inamovible resistencia en la realización del no nacimiento de los fenómenos? Manjusri respondió, el no ver la aparición del nacimiento o muerte en incluso un átomo de fenómeno es llamado la inamovible resistencia en la realización del no nacimiento de los fenómenos. Sariputra preguntó, ¿quién es llamado un monje que no tiene nada que superar? Manjusri contestó, un arhat, el cual no tiene más aflicciones que pagar, es quien no tiene nada que superar. ¿Por qué? Todas sus aflicciones han sido erradicadas y al no tener nada que superar es llamado el que no tiene nada que superar. Aquellos que tienen acciones mentales equivocadas son llamados seres ordinarios. ¿Por qué? Los seres ordinarios no actúan de acuerdo con el reino del Dharma y por tanto son llamados los engañados. Sariputra dijo, muy bien, ahora me has explicado bien lo que es un arhat, el cual ha terminado con sus aflicciones y ha pagado sus deudas kármicas. Manjusri dijo, sin duda, yo soy un verdadero arhat que ha finalizado sus aflicciones, porque yo he aniquilado el deseo hacia el vehículo de los oyentes y el deseo hacia el vehículo de los pratyekabuddhas. Por esta razón yo soy llamado un arhat, el cual ha terminado sus aflicciones. El Buda le preguntó a Manjusri, cuando un bodhisattva se sienta en un lugar de la iluminación, ¿logra la insuperable, completa y perfecta iluminación? Manjusri respondió, cuando un bodhisattva se sienta en un asiento de la iluminación, no logra la insuperable, completa y perfecta iluminación. ¿Por qué no? La apariencia de la iluminación es la verdadera talidad, no encontrando ni una mota de fenómeno que aprehender, es llamado la insuperable, completa y perfecta iluminación. Puesto que la iluminación carece de apariencia, ¿quién puede sentarse y quién puede levantarse?
Por esta razón, yo no veo ni a un bodhisattva sentado en el lugar de la iluminación, ni a nadie realizando la insuperable, completa y perfecta iluminación. Honrado por todo el mundo, la iluminación es los 5 actos rebeldes, y los 5 actos rebeldes en su verdadera naturaleza son la iluminación. ¿Por qué? La iluminación y los 5 actos rebeldes en su verdadera realidad están libres de dualidad porque no hay aprendizaje o aprendiz, ni percepción, ni perceptor, ni conocimiento, ni conocedor, ni diferenciación, ni diferenciador. Estas apariencias son llamadas iluminación. Uno debería de ver las apariencias de los 5 actos rebeldes del mismo modo. Si hubiera algunos que dijeran que ven la iluminación y que la han logrado, deberíamos de saber que son gente con exceso de arrogancia. El honrado por todo el mundo preguntó a Mansurí: ¿quieres decir que yo soy el que así ha ido y que te diriges a mí como el Tathagata? Mansurí respondió: no. Honrado por todo el mundo, yo no diría que el nombre de Tathagata es el que así ha ido. La talidad no tiene una apariencia que pueda ser llamada talidad, ni hay una sabiduría del Tathagata que pueda conocer la talidad. ¿Por qué no? El Tathagata y su sabiduría están libres de dualidad, puesto que la vacuidad es el Tathagata, lo cual es solo un nombre. ¿Qué podría decirse que es el Tathagata? El Buda le preguntó a Mansurí: ¿dudas del Tathagata? Mansurí respondió: no, honrado por todo el mundo, no tengo duda porque en mi observación el Tathagata, sin nacimiento ni muerte, no tiene una naturaleza concreta. El Buda preguntó a Mansurí: ¿quieres decir que el Tathagata ha aparecido en el mundo? Mansurí replicó: si el Tathagata apareciera en el mundo, todo el reino del Dharma debiera de aparecer también. El Buda le preguntó a Mansurí: ¿quieres decir que los Budas, tan numerosos como las arenas del río Ganges, han entrado en el Paranirvana? Mansurí respondió: los Budas tienen la apariencia única, la inconcebible apariencia. El Buda estuvo de acuerdo con Mansurí. Sin duda, los Budas tienen la apariencia única, la inconcebible apariencia. Mansurí le preguntó al Buda: honrado por todo el mundo, ¿está el Buda ahora morando en este mundo? El Buda contestó: indudablemente, indudablemente. Mansurí dijo: si el Buda estuviera morando en este mundo, entonces Budas tan numerosos como las arenas del Ganges también estarían morando en sus mundos. ¿Por qué? Todos los Budas tienen la misma única apariencia, la inconcebible apariencia. La inconcebible apariencia no tiene ni nacimiento ni muerte. Si los Budas futuros fueran a aparecer en sus mundos, entonces todos los Budas del pasado, presente y futuro también tendrían que aparecer en sus mundos. ¿Por qué? En lo que es inconcebible no hay apariencia de pasado, presente o futuro. Sin embargo, los seres sintientes están atados a sus percepciones y dicen que hay Budas que aparecen en el mundo y Budas que entran en el Nirvana. El Buda le dijo a Mansurí: esta es la comprensión de los Tathagatas, Arhat y Bodhisattvas en el nivel de no regreso, Abhinivartaniya. ¿Por qué? Estos 3 tipos de seres, habiendo escuchado el profundo Dharma, son capaces de no criticarlo ni alabarlo. Mansurí se mostró de acuerdo con el Buda. Honrado por todo el mundo, ¿quién podría criticar y quién podría alabar el inconcebible Dharma? El Buda le dijo a Mansurí: los Tathagatas son inconcebibles porque
Todas las apariencias mentales son inconcebibles. Manjusri dijo: si tú dices que los Tathagatas son inconcebibles y que los seres ordinarios son también inconcebibles, entonces los innumerables Budas lo único que hacen es cansarse en su búsqueda del nirvana. ¿Por qué? Los inconcebibles fenómenos son el nirvana, en el que no hay diferencia. Tal condición de inconcebible de los seres ordinarios y de los Budas solo pueden ser entendidos por los hombres y las mujeres buenos, que han desarrollado grandes raíces de virtud y que permanecen cerca los benefactores amigos con conocimiento. El Buda le preguntó a Manjusri: ¿quieres que el Tathagata sea el supremo entre los seres sintientes? Manjusri respondió: yo quiero que el Tathagata sea el más destacado entre los seres sintientes. Sin embargo, las apariencias de los seres sintientes no pueden ser aprehendidas. El Buda preguntó: ¿quieres que el Tathagata obtenga el inconcebible fenómeno? Manjusri respondió: yo quiero que el Tathagata adquiera el inconcebible fenómeno, sin tomarlo como un fenómeno de logro. El Buda le preguntó a Manjusri: ¿quieres que el Tathagata exponga el Dharma y lo enseñe y transforme a los seres sintientes? Manjusri contestó: yo quiero que el Tathagata exponga el Dharma y lo enseñe y transforme a los seres sintientes. Sin embargo, ni el que habla ni quien escucha pueden ser aprehendidos. ¿Por qué no? Porque moran en el reino del Dharma. Los seres sintientes en el reino del Dharma carecen de apariencias diferenciadas. El Buda preguntó a Manjusri: ¿quieres que el Tathagata sea el insuperable campo de la fortuna? Manjusri respondió: el Tathagata, con la apariencia de la infinitud, es el inagotable campo de la fortuna. La apariencia de la inagotabilidad es el insuperable campo de la fortuna, porque el Tathagata no es ni un campo de la fortuna ni un campo desafortunado. Él es llamado el campo de la fortuna, porque él no tiene apariencias tales como luz u oscuridad, nacimiento o muerte. Él es llamado el campo de la fortuna. Si uno puede entender las apariencias del campo de la fortuna de este modo, las semillas de virtud que uno planta profundamente ni crecerán ni menguarán. El Buda preguntó a Manjusri: ¿por qué las semillas plantadas ni crecen ni disminuyen? Manjusri respondió: las apariencias del campo de la fortuna son inconcebibles. Cultivar méritos en el campo de acuerdo al Dharma también es inconcebible. Plantar las semillas de esta forma es llamado no incrementar y no decrecer, y es también el insuperable, espléndido campo de la fortuna. Entonces, por la virtud del poder espiritual del Buda, la gran tierra tembló de 6 formas diferentes, manifestando las apariencias de la impermanencia. 16.000 personas lograron la resistencia en la realización del no nacimiento de los dharmas. Además, 700 monjes, 3.000 laicos, 40.000 laicas y 60 millones de dioses de los 6 cielos del mundo del deseo, en medio de los fenómenos, agotaron sus impurezas y adquirieron el ojo del Dharma. En aquel tiempo, Ananda se levantó de su asiento, descubrió su hombro derecho y se arrodilló sobre su rodilla derecha. Él le preguntó al Buda: honrado por todo el mundo, ¿por qué la gran tierra tembló de 6 formas diferentes? El Buda le contestó a Ananda: este auspicioso signo fue proyectado porque yo dije que el campo de la fortuna no tiene apariencias diferenciadoras.
cuando los Budas del pasado proclamaron en este lugar las apariencias del campo de la fortuna para beneficiar a los seres sintientes, también todo el mundo tembló de 6 formas diferentes. Sariputra le dijo al Buda: honrado por todo el mundo, Manjusri es inconcebible. ¿Por qué? Porque las apariencias de los fenómenos que él explica son inconcebibles. Entonces el Buda alabó a Manjusri: sin duda, tal y como Sariputra dice, lo que tú has dicho es verdaderamente inconcebible. Manjusri le dijo al Buda: honrado por todo el mundo, lo inconcebible es inefable y lo concebible también es inefable. Las naturalezas concebibles e inconcebibles son ambas inefables. Todas las apariencias del sonido no son ni concebibles ni inconcebibles. El Buda le preguntó: ¿has entrado tú en el samadhi inconcebible? Manjusri replicó: no, honrado por todo el mundo, yo soy lo inconcebible. No viendo una mente que pueda concebir, ¿cómo puede decírseme que entre en el samadhi inconcebible? Cuando yo generé por primera vez la mente de la iluminación bodhicitta, yo decidí entrar en ese samadhi. Ahora pienso que he entrado en ese samadhi sin ningún tipo de apariencias mentales. Para aprender a tirar con un arco, uno ha de practicar durante mucho tiempo para adquirir la destreza. Debido a esta prolongada práctica, ahora es capaz de disparar sin tener que pensar y todas sus flechas dan en el blanco. Yo me he entrenado de la misma forma. Cuando comencé a aprender el samadhi inconcebible, yo tuve que enfocar mi mente en un objeto y, tras practicar durante mucho tiempo, yo he llegado a la realización. Ahora estoy continuamente en ese samadhi sin pensar. Sariputra le preguntó a Manjusri: ¿hay un samadhi silente que sea aún más maravilloso? Manjusri replicó: si hubiera verdaderamente un samadhi inconcebible, entonces podrías preguntar por un samadhi silente. De acuerdo a mi comprensión, incluso el samadhi inconcebible no puede ser aprehendido. Así que, ¿cómo puedes preguntar por un samadhi silente? Sariputra preguntó: ¿el samadhi inconcebible no puede ser logrado? Manjusri contestó: el samadhi concebible tiene una apariencia de logro, mientras que el samadhi inconcebible tiene la apariencia del no logro. Todos los seres sintientes han logrado el samadhi inconcebible. ¿Por qué? Es llamado samadhi inconcebible porque todas las apariencias mentales no son la verdadera mente. Por lo tanto, las apariencias de todos los seres sintientes y la apariencia del samadhi inconcebible son lo mismo, no son diferentes. Entonces el Buda alabó a Manjusri: muy bien, tú has plantado hace mucho tiempo tus raíces de virtud bajo los Budas y te has entrenado con pureza en la forma de vida de Brahma. Por ello eres capaz de exponer tan profundo samadhi. ¿Estás ahora asentado en la perfección de la sabiduría? Manjusri dijo: si pudiera decir que yo estoy establecido en la perfección de la sabiduría, esto sería una percepción basada en la visión de que uno tiene un yo. Establecerse en la visión de que uno tiene un yo significa que la perfección de la sabiduría tiene un lugar. El que yo no esté establecido en la perfección de la sabiduría es también una percepción basada en la visión de que uno tiene un yo y que por tanto hay un lugar. Libre de estos dos lugares, sujeto y objeto, yo me establezco en la no permanencia, al igual que los Budas permanecen en el inconcebible estado de paz y silencio.
Tal estado inconcebible es llamado morar en la perfección de la sabiduría. Morando en la perfección de la sabiduría, todos los fenómenos carecen de apariencia y acción. La perfección de la sabiduría es inconcebible. El estado inconcebible es el reino del Dharma, el cual carece de apariencia. No teniendo apariencia es el estado inconcebible. El estado inconcebible es la perfección de la sabiduría. La perfección de la sabiduría y el reino del Dharma son lo mismo, sin no algo distinto. No teniendo ni diferenciación ni apariencia, es el reino del Dharma. El reino del Dharma es el reino de la perfección de la sabiduría. El reino de la perfección de la sabiduría es el estado inconcebible. El estado inconcebible es el reino en el que no hay nacimiento ni muerte. El reino de un Tathagata y el reino del yo son la apariencia de la no dualidad. Aquellos que cultivan la perfección de la sabiduría de esta forma no buscan la iluminación. ¿Por qué? Porque la iluminación, la cual está libre de apariencias, es la perfección de la sabiduría. Honrado por todo el mundo, conocer las apariencias del yo significa no ser esclavo de él. No conociendo y no estando esclavizados por nada, así es el conocimiento de los Budas. El estado inconcebible del no estar conociendo y del no estar esclavizados por nada es lo que los Budas conocen. ¿Por qué? Porque ellos saben que la verdadera naturaleza de todo carece de apariencia. Entonces, ¿qué conduce al reino del Dharma? Lo que en su verdadera naturaleza no tiene ni una existencia inherente propia, ni apego, es llamado vacío, y está libre de lugar, dependencia y fijación. El estar libre de lugar, dependencia y fijación significa que no tiene ni nacimiento ni muerte. El no tener nacimiento ni muerte es la virtud de todos los fenómenos producidos y no producidos. Con este conocimiento, uno no tiene percepción. Sin percepción, ¿cómo puede conocerse la virtud de cualquier fenómeno producido o no producido? El no conocer es el estado inconcebible. El estado inconcebible es lo que los Budas conocen como ni aferramiento ni no aferramiento, no viendo ni la apariencia del pasado, presente o futuro, ni la apariencia del ir o del venir, ni el aferramiento, ni al nacimiento ni a la muerte, ni la cesación, ni la perpetuación, ni el surgir, ni el actuar. Este conocimiento es llamado la verdadera sabiduría del conocimiento, la inconcebible sabiduría del conocimiento. Lo mismo que el cielo abierto, en el que no hay ni apariencias ni características, no hace comparaciones, en la inigualada igualdad no existe esto contra aquello, ni lo bueno contra lo malo. El Buda le dijo a Manjusri: este conocimiento es llamado la sabiduría del conocimiento que nunca se desvanece. Manjusri dijo: la sabiduría del conocimiento de no actuar también es llamada la sabiduría del conocimiento que nunca se desvanece, pero es como el oro, el cual ha de ser procesado para saber si es bueno o malo. Si el oro no está refinado, no hay forma de conocer su calidad. Lo mismo es verdad con respecto a la apariencia de la sabiduría, del conocimiento que nunca se desvanece. Uno necesita tener la experiencia del no pensar, del no estar esclavizado, del no surgir y del no actuar. Cuando la mente de uno está completamente quieta, sin que nada surja ni desaparezca, entonces será revelado. Entonces el Buda le dijo a Manjusri: cuando los Tathagatas hablan de su propia sabiduría, ¿quiénes pueden creerlo? Manjusri dijo: tal sabiduría ni es el fenómeno del nirvana, ni es el fenómeno del samsara.
es el camino del silencio y el camino de quietud, ni aniquilando el apego, odio e ignorancia, ni no aniquilándolos. ¿Por qué? Porque la sabiduría es ilimitada e indestructible, y ni está apartada del samsara ni unida a él. Se consigue a través de ni entrenarse ni de no entrenarse para alcanzar la iluminación. Esta comprensión es llamada la creencia correcta. El Buda alabó a Manjusri: muy bien, muy bien. Lo que dices es una profunda comprensión de su significado. Entonces Mahakasyapa le preguntó al Buda: honrado por todo el mundo, si semejante profunda verdad respecto al Dharma es pronunciada en el futuro, ¿quién será capaz de creerla, entenderla, aceptarla y practicar de acuerdo a ella? El Buda le contestó a Mahakasyapa: si los monjes, monjas, laicos y laicas que han escuchado este sutra en esta asamblea vuelven a escuchar este Dharma en los tiempos venideros, ellos lo creerán y entenderán definitivamente. Serán capaces de leer y recitar este sutra de la profunda perfección de la sabiduría, de aceptarlo y sostenerlo y exponérselo a otros. Haciendo una analogía, es como una persona mayor que ha perdido sus preciosas joyas y que se siente triste y apenado. Si él posteriormente las encuentra, se sentirá muy dichoso. Por tanto, Kasyapa, lo mismo ocurrirá con los monjes, monjas, laicos y laicas de esta asamblea. Tienen la mente de la fe y el deleite. Si ellos no escuchan el Dharma, se sentirán apenados. Si llegan a escucharlo con gran alegría, lo creerán y lo entenderán, lo aceptarán y lo sostendrán, y siempre encontrarán deleite en leerlo y recitarlo. Sabe que esta gente en efecto ven a los Budas y que ellos en efecto sirven y hacen ofrendas a los Budas. Haciendo una analogía, cuando los dioses del cielo de los 33 Trayastrimsa ven brotar las yemas del árbol celestial Parihata, se regocijan. Saben que las yemas de este árbol se abrirán rápido en su floración. Idénticamente, si entre los monjes, monjas, laicos y laicas están aquellos que pueden creer y entender la perfección de la sabiduría que ellos ya oyeron, ellos también harán florecer pronto todo el Dharma del Buda. Si en el futuro entre los monjes, monjas, laicos y laicas están aquellos que, tras haber oído esta perfección de la sabiduría, pueden creerlo y aceptarlo, y leerlo y recitarlo sin arrepentimiento o escandalizarse, sabe que ellos ya han oído y aceptado este sutra en esta asamblea. También serán capaces de pronunciarlo y darlo a conocer ampliamente al público en pueblos y ciudades. Sabe que ellos serán protegidos y recordados por los Budas. Si entre los buenos hombres y las buenas mujeres están aquellos que pueden creer y deleitarse en esta profunda perfección de la sabiduría, sin albergar dudas, ellos tienen que haberse entrenado durante mucho tiempo y haber aprendido bajo anteriores Budas y haber plantado sus raíces de virtud. Haciendo una analogía, es como un hombre que está enhebrando cuentas en un hilo con sus manos, y de repente llega a sus manos una joya genuina e insuperable. Su corazón se llena con una gran alegría. Sabe que esta persona tiene que haber visto antes una de esas joyas. Por tanto, Kasyapa, cuando los buenos hombres o las buenas mujeres que están aprendiendo otras doctrinas de repente se encuentran con la profunda perfección de la sabiduría, se alegran de la misma forma, sabiendo que tienen que haberla oído antes. Supón que hay seres sintientes que, tras oír la profunda perfección de la sabiduría, pueden creer y aceptarlo con gran alegría en sus corazones.
ellos también tienen que haber servido a innumerables Budas, de los cuales ellos tienen que haber escuchado la perfección de la sabiduría que ellos tienen que haber practicado y estudiado anteriormente. Usando una analogía, es como una persona que ha pasado por un pueblo o ciudad y lo ha visto. Más tarde, él escucha a otros alabar lo hermosos que en esa ciudad son los jardines, los estanques, las fuentes, las flores, los frutos y los árboles, al igual que los hombres y mujeres que allí residen. Y él se encuentra muy feliz de oír estas cosas. Él incluso les pregunta para que describan esta ciudad con sus jardines, sus hermosas decoraciones, sus diversas flores, estanques y fuentes, y la abundancia de dulces frutas, las diversas clases de maravillas y todas las cosas hermosas. Tras escuchar estas descripciones otra vez, esta persona aún se sentirá más feliz. Aquellos que reaccionen del mismo modo que esta persona tienen que haberlo visto con anterioridad. Si entre los buenos hombres y las buenas mujeres están aquellos que tras oír la perfección de la sabiduría son capaces de escucharla y aceptarla con fe, de sentir alegría, de deleitarse oyéndola sin cansarse e incluso pedir que sea repetida, sabe que ellos ya han escuchado esta perfección de la sabiduría de Manjusri. Maha Kashyapa le dijo al Buda: honrado por todo el mundo, si en el futuro entre los buenos hombres y las buenas mujeres están aquellos que, habiendo oído esta profunda perfección de la sabiduría, la escuchan y la aceptan con fe y deleite, deberíamos de saber por estos indicios que ellos también lo han oído de anteriores Budas y que lo han estudiado y cultivado. Manjusri le dijo al Buda: honrado por todo el mundo, el Buda dice que los fenómenos no tienen apariencia ni actúan y que están inherentemente en el nirvana. Si los buenos hombres y las buenas mujeres pueden entender verdaderamente este significado y proclamarlo tal y como lo han oído, ellos serán alabados por todos los Tathagatas. Sus afirmaciones relacionadas con las apariencias de los fenómenos, en efecto, es el pronunciamiento de los Budas. Es llamado la brillante apariencia de la perfección de la sabiduría y también es llamado la brillante totalidad del Dharma del Buda y revela la verdadera realidad de un modo inconcebible. El Buda le dijo a Manjusri: cuando yo estaba en el camino del Bodhisattva, yo desarrollé mis raíces de virtud. Aquellos que aspiren a estar en el Bhumi de Abhinivartanilla, nivel del no retorno, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Aquellos que aspiren a realizar la insuperable, completa y perfecta iluminación, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Si los buenos hombres y las buenas mujeres aspiran a comprender todas las apariencias de los fenómenos y a conocer la igualdad en el reino mental de los seres sintientes, deberían de estudiar la perfección de la sabiduría. Manjusri: aquellos que aspiran a aprender todo el Dharma del Buda sin obstrucciones, deberían de estudiar la perfección de la sabiduría. Aquellos que aspiran a comprender desde el logro de la insuperable, completa y perfecta iluminación de los Budas, su sublime apariencia, sus majestuosas cualidades y las innumerables actividades del Dharma, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. ¿Por qué? Porque en el fenómeno de la vacuidad uno no percibe Budas, ni iluminación, etc. Si entre los buenos hombres y las buenas mujeres están aquellos que aspiran a conocer dichas apariencias sin dudas, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. ¿Por qué? Porque tras cultivar la perfección de la sabiduría, uno no ve los fenómenos tales como el nacer o morir, puro o impuro. Por lo tanto, los buenos hombres y las buenas mujeres deberían de aprender la perfección de la sabiduría de esta forma.
Aquellos que aspiren a conocer que todos los fenómenos no tienen apariencias tales como pasado, presente o futuro, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. ¿Por qué? Porque en su verdadera naturaleza y en su apariencia, el reino del Dharma no tiene ni pasado, ni presente, ni futuro. Aquellos que aspiren a conocer sin obstáculos en sus mentes que todos los fenómenos constituyen el reino del Dharma, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Aquellos que aspiren a oír los 3 giros de la rueda del Dharma en sus 12 apariencias y conocerlos a través de la autorrealización, sin aferrarse a ellos o ser cautivo de ellos, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Aquellos que aspiren a generar una mente de amor desinteresado para ser el refugio de todos los seres sintientes, donde quiera que se encuentren y sin un límite, sin que tengan el pensamiento de la apariencia de los seres, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Aquellos que aspiren a conocer los 10 poderes de un Buda, tales como el conocer lo correcto o incorrecto de cualquier situación, conocer sus 4 ausencias de miedo, morar en su sabiduría y adquirir su elocuencia sin impedimentos, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Manjusri le dijo al Buda: honrado por todo el mundo, yo observé correctamente los fenómenos y encontré que son no producidos, sin apariencia, sin logro, sin beneficio, sin nacimiento, sin muerte, sin venir, sin ir, sin conocer, sin conocedor, sin perceptor y sin actor. No vi ni la perfección de la sabiduría, ni realización, ni no realización. Yo no hago distinciones ni ninguna afirmación absurda. Todos los fenómenos son ilimitados, sin un final. No hay un fenómeno de los seres ordinarios, ni un fenómeno de los oyentes, ni un fenómeno de los pratyeka-budas, ni un fenómeno de los budas. No hay ni logro, ni no logro, ni samsara que abandonar, ni nirvana que realizar, ni lo concebible, ni lo inconcebible, ni acción, ni no acción. Solo son apariencias de fenómeno. Entonces, ¿cómo aprender la perfección de la sabiduría? El Buda le dijo a Manjusri: conocer todas las apariencias de los fenómenos es llamado aprender la perfección de la sabiduría. Si los bodhisattvas, los grandes seres, aspiran a aprender el samadhi que conduce a la iluminación, porque, aprendiéndolo, pueden iluminar todo el profundo Dharma del Buda, conocer los nombres de todos los Budas y comprender sus mundos sin obstrucciones, ellos deberían de aprender la perfección de la sabiduría, tal y como la explicó Manjusri. Manjusri preguntó: ¿por qué es llamada la perfección de la sabiduría? El Buda respondió: la perfección de la sabiduría no tiene impedimentos, es ilimitada, sin nombre y sin apariencia ni concepción. Al igual que el reino del Dharma, el cual no tiene divisiones o límites, no tiene refugio ni carece de una isla segura. No tiene mérito ni demérito, ni luz ni oscuridad. Es llamada perfección de la sabiduría y también es llamada el campo de acción de los bodhisattvas, los grandes seres, siendo ni el campo de la acción ni el campo de la no acción en el vehículo único, es llamado campo de la no acción. ¿Por qué? Porque es el campo de la no percepción y de la no acción. Manjusri le preguntó al Buda: honrado por todo el mundo, ¿qué acciones puede uno realizar para lograr rápidamente la insuperable, completa y perfecta iluminación? El Buda respondió: Manjusri, aquellos que cultivan la perfección de la sabiduría, tal y como fue explicada, alcanzarán rápidamente la insuperable, completa y perfecta iluminación. Además está el samadhi de la acción única. Si los buenos hombres y las buenas mujeres se entrenan en este samadhi, también lograrán rápidamente la insuperable, completa y perfecta iluminación. Manjusri preguntó:
honrado por todo el mundo. ¿Qué es el samadhi de la acción única? El Buda respondió: el reino del Dharma tiene una sola apariencia. Enfocar la mente en el elemento del Dharma es llamado el samadhi de la acción única. Si entre los buenos hombres y las buenas mujeres están aquellos que aspiraron a entrar en el samadhi de la acción única, deberían de sentarse adecuadamente en un espacio abierto, mirando en dirección a un Buda, abandonando los pensamientos distractores y las apariencias, enfocando sus mentes en ese Buda y repitiendo su nombre. Si pueden continuar pensamiento tras pensamiento, pensando en un Buda, serán capaces de ver en sus mentes a los Budas del pasado, presente y futuro. ¿Por qué? Porque el mérito adquirido al pensar en un Buda es inmensurable e ilimitado. No es diferente del mérito logrado al pensar en innumerables Budas, pues el inconcebible Dharma de los Budas es idéntico y no diferenciado. Todos ellos lograrán realizar la verdadera naturaleza, la talidad, y alcanzarán la perfecta iluminación, adquiriendo inmensurable mérito y elocuencia. Aquellos que entran en el samadhi de la acción única de esta forma conocerán que no hay apariencias diferenciadas en el cuerpo del Dharma de los Budas, los cuales son tan numerosos como las arenas del Ganges. Aunque de entre todos los oyentes Ananda es el más aventajado en la doctrina del Buda que él ha oído, en su prodigiosa memoria que retiene todo y en su elocuencia y sabiduría, sin embargo, su logro tiene una medida y un límite. Si uno ha logrado el samadhi de la acción única, será capaz de diferenciar una por una las puertas del Dharma en los sutras y de conocerlos a todas ellas sin obstrucciones. Uno será capaz de exponerlas día y noche incesantemente con sabiduría y elocuencia. Por comparación, la elocuencia de Ananda y su escucha del Dharma no es ni tan siquiera una 100.000ª parte de ella. Los bodhisattvas, los grandes seres, deberían de tener este pensamiento. ¿Cómo podría yo lograr este samadhi de la acción única, que traerá tan inconcebible mérito y tan innumerable buenos nombres? Los bodhisattvas, los grandes seres, deberán de pensar siempre en el samadhi de la acción única y asiduamente hacer enérgicos esfuerzos, no siendo nunca negligentes o indolentes. A través de un entrenamiento y aprendizaje gradual, paso a paso, entrarán en el samadhi de la acción única, como es evidente debido a su inconcebible mérito. Sin embargo, aquellos que corrompen el verdadero Dharma o que no creen que los obstáculos estén causados por el mal karma, no serán capaces de entrar en él. Además, Manjusri, haciendo una analogía, una persona ha adquirido una piedra preciosa y se la enseña al joyero. El joyero le dice que es una joya genuina de un valor incalculable. Entonces él le pide al joyero: púlela para mí, que no pierda su brillo y color. Después de que la joya se hubo pulido, esta preciosa cuenta llega a ser más brillante y transparente. Manjusri, si los buenos hombres o las buenas mujeres se entrenan en el samadhi de la acción única para alcanzar mérito inconcebible, innumerables buenos hombres o buenas mujeres en el curso de su entrenamiento conocerán las apariencias de los fenómenos con una comprensión clara, sin obstrucciones. Sus méritos crecerán de la misma forma. Manjusri, usando el sol como ejemplo, su luz es penetrante y no disminuye. Similarmente, si uno logra el samadhi de la acción única, uno adquirirá todos los méritos sin ninguna deficiencia, como la luz del sol iluminando el Dharma del Buda. Manjusri, el Dharma que yo he proclamado tiene un solo aroma diferente de todos los aromas, que es el aroma de la liberación, el aroma del silencio y de la quietud.
Si los buenos hombres y las buenas mujeres han alcanzado este samadhi de la acción única, lo que ellos expongan también tendrá un aroma diferente de todos los aromas, que es el aroma de la liberación, el aroma del silencio y la quietud, completamente de acuerdo con el verdadero Dharma, sin error o equivocación. Manjusri, los bodhisattvas, los grandes seres que han logrado este samadhi de la acción única, todos ellos completan los 37 factores de la iluminación y rápidamente realizan la incomparable, completa y perfecta iluminación. Además, Manjusri, los bodhisattvas, los grandes seres que ven que en el reino del Dharma no hay apariencias diferenciadas ni la apariencia única, obtendrán rápidamente la insuperable, completa y perfecta iluminación. Aquellos que pueden soportar sin escandalizarse, sin temer o dudar, su creencia de que todos los fenómenos son el Dharma del Buda, lograrán rápidamente la insuperable, completa y perfecta iluminación. Manjusri le preguntó al Buda: honrado por todo el mundo, ¿puede lograrse la insuperable, completa y perfecta iluminación a través de esas causas? El Buda respondió: la insuperable, completa y perfecta iluminación es obtenida, pero ni a través de causas ni de no causas. ¿Por qué? Porque el estado inconcebible es realizado, pero ni a través de causas ni de no causas. Si los buenos hombres y las buenas mujeres que han oído estas palabras no se vuelven negligentes o indolentes, tienes que saber que ellos ya han plantado sus raíces de virtud bajo los Budas del pasado. Además, si los monjes y monjas que han escuchado esta profunda perfección de la sabiduría no están ni escandalizados ni aterrorizados, ellos habrán renunciado verdaderamente a la vida en familia para seguir al Buda. Si los laicos y laicas que han escuchado esta profunda perfección de la sabiduría no están escandalizados ni aterrorizados, ellos habrán tomado verdaderamente refugio en el Buda. Manjusri, los buenos hombres y las buenas mujeres que no estudian la perfección de la sabiduría no se están entrenando en el vehículo del Buda. Tomando a la Gran Tierra como un ejemplo, todas las plantas medicinales tienen que crecer a partir de la tierra. Manjusri, idénticamente, las raíces de virtud de los bodhisattvas, los grandes seres, tienen que depender de la perfección de la sabiduría para desarrollarse, de forma que su logro de la insuperable, completa y perfecta iluminación no tenga obstrucciones. Manjusri pregunta al Buda: honrado por todo el mundo, ¿en qué ciudades y pueblos de Jambudvipa deberíamos de pronunciar esta profunda perfección de la sabiduría? El Buda dijo a Manjusri: supón que aquellos que han estudiado la perfección de la sabiduría en esta asamblea toman el voto de que en sus vidas futuras siempre atenderán a la perfección de la sabiduría para fortalecer su fe y su comprensión, y de que sean capaces de escuchar este sutra de nuevo. Tienes que saber que esa gente no llegó con pocas raíces de virtud, porque son capaces de aceptar y apreciar lo que oyen. Manjusri, si están aquellos que han escuchado la perfección de la sabiduría de ti, ellos debieran de decir esto: en la perfección de la sabiduría no hay un fenómeno de los oyentes, ni un fenómeno de los pratyekabuddhas, ni un fenómeno de los bodhisattvas, ni un fenómeno de los budas, ni existe un fenómeno de los seres ordinarios, ni un fenómeno del samsara. Manjusri le dijo al Buda: honrado por todo el mundo, si los monjes, monjas, laicos y laicas me preguntan ¿cómo pronuncia el Tathagata la perfección de la sabiduría?, yo deberé de contestar: dado que los fenómenos no tienen la apariencia de la discusión, ¿cómo podría el Tathagata pronunciar la perfección de la sabiduría?
Él no ve fenómenos sobre los que disputar, ni ve que las mentes y las conciencias de los seres sintientes puedan conocer los fenómenos. Además, honrado por todo el mundo, yo debería de proclamar la realidad última. ¿Por qué? Porque todas las apariencias de los fenómenos permanecen iguales en la realidad verdadera. El estado de Arhat no es un fenómeno particularmente espléndido. ¿Por qué? Porque el fenómeno de los Arhat y el de los seres ordinarios no son ni lo mismo ni diferentes. Además, honrado por todo el mundo, de acuerdo a esta explicación del Dharma, ningún ser sintiente ha realizado ya el Nirvana, lo está realizando o lo realizará. ¿Por qué? Porque los seres sintientes carecen de una apariencia inherentemente existente. Si están aquellos que desean oír la perfección de la sabiduría, yo les diré que quienes escuchan no piensan en, no oyen o aprenden nada, ni son esclavizados por nada, de la misma forma que le ocurriría a una persona nacida de un conjuro mágico a la que nadie puede percibir. Esta afirmación es una enseñanza verdadera del Dharma. Por tanto, los oyentes no deberían de construir apariencias duales de sujeto y objeto. Deberían de entrenarse en el Dharma del Buda, sin abandonar otras visiones, y deberían de no aferrarse al Dharma del Buda ni abandonar el fenómeno de los seres ordinarios. ¿Por qué? Porque los Budas y los seres ordinarios, en cuanto a que son dos fenómenos, tienen apariencias vacías más allá del apego o del abandono. Cuando alguien me pregunta, yo doy estas respuestas, confortándolos y poniéndolos en el sendero correcto. Los buenos hombres y las buenas mujeres deberían de hacerse estas preguntas y establecerse en este camino, sin que sus mentes retrocedan o caigan en el desconcierto. Ellos deberían de hablar de las apariencias de los fenómenos de acuerdo a la perfección de la sabiduría. Entonces el honrado por todo el mundo alabó a Mansurí. Muy bien, tal y como dijiste, si los buenos hombres y las buenas mujeres desean ver a los Budas, ellos deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Si desean servir a los Budas y hacerles ofrendas a ellos, de acuerdo al Dharma, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Si desearan decir que para ellos el Tathagata es el honrado por todo el mundo, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Incluso si desearan decir que el Tathagata para ellos no es el honrado por todo el mundo, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Si desean lograr la insuperable, completa y perfecta iluminación, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Incluso si no desearan alcanzar la insuperable, completa y perfecta iluminación, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Si desearan realizar todos los samadhis, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Incluso si no desearan realizar todos los samadhis, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el samadhi de la no acción no tiene apariencias distintas y porque los fenómenos no tienen nacimiento ni muerte. Si están aquellos que desean conocer que todos los fenómenos son falsos nombres imputados, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Si aquellos que desean conocer, sin que sus mentes retrocedan o caigan en el desconcierto, que todos los seres sintientes que se entrenan en el camino de la iluminación no buscan las apariencias de la iluminación, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos son la apariencia de la iluminación. Si están aquellos que desean, sin que sus mentes retrocedan o caigan en el desconcierto, conocer las apariencias de las acciones y de las no acciones de los seres sintientes y saber que no actuar es iluminación, que la iluminación es el elemento del Dharma
y que el elemento del Dharma es la verdadera realidad, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. Si están aquellos que desean conocer que todos los poderes trascendentales de los Tathagatas y sus proyecciones mágicas carecen de apariencia, ni de obstrucciones, ni de lugares, deberían de aprender la perfección de la sabiduría. El Buda le dijo a Mansurí: si los monjes, monjas, laicos y laicas no desean caer en los senderos de la mala vida, deberían de aprender una estanza de 4 versos de la perfección de la sabiduría. Deberían de aceptarlo y sostenerlo, leerlo y recitarlo, y explicárselo a otros de acuerdo a la verdadera realidad. Tienes que saber que esos buenos hombres y esas buenas mujeres alcanzarán definitivamente la insuperable, completa y perfecta iluminación y residirán en los campos de los Budas. Si están aquellos que, tras oír esta perfección de la sabiduría, no están escandalizados ni aterrorizados, sino que desarrollan fe y entendimiento en sus mentes, tienes que saber que ellos están santificados por los Budas con un sello, el sello del Dharma del Mahayana, el cual solo poseen los Budas. Si los buenos hombres y las buenas mujeres aprenden este sello del Dharma, ellos trascenderán no solo las malas transmigraciones, sino también los senderos de los oyentes y pratyeka-budas. En ese momento, el rey de los dioses del cielo de los 33, como una ofrenda a la perfección de la sabiduría, al Tathagata y a Mansurí, trajo unas maravillosas flores celestiales de Utpala, Kumuda, Pundarika y Mandarava, al igual incienso de sándalo celestial, incienso en polvo, diversos tipos de joyas de oro y música celestial. Después de presentar estas ofrendas, les dijo: yo deseo en todo momento aprender la perfección de la sabiduría, el sello del Dharma. Entonces el rey de los dioses, Sakra Devanan Indra, hizo este voto: yo ruego para que todos los buenos hombres y las buenas mujeres en Yabudvipa puedan oír siempre este sutra, el definitivo Dharma del Buda, y que crean en él y lo comprendan, que lo acepten y sostengan, que lo lean y reciten, y que lo expongan a otros. Todos los dioses los protegerán y apoyarán. En ese momento, el Buda le dijo a Sakra Devanan Indra: Kaushika, sin duda, estos buenos hombres y estas buenas mujeres definitivamente lograrán la iluminación de un Buda. Mansurí le dijo al Buda: honrado por todo el mundo, los buenos hombres y las buenas mujeres que acepten y sostengan este sutra de esta forma conseguirán grandes beneficios e inmensurable mérito. Entonces, en virtud del poder espiritual del Buda, toda la gran tierra tembló de 6 formas diferentes. El Buda sonrió y emitió una gran radiación iluminando todo en los 3000 grandes mundos de 1000 formas. Mansurí le dijo al Buda: honrado por todo el mundo, esta es la apariencia del Tathagata sellando la perfección de la sabiduría. El Buda le dijo a Mansurí: Mansurí, indudablemente, este signo auspicioso siempre aparece después de que la perfección de la sabiduría sea proclamada. Es para sellar la perfección de la sabiduría y para permitir a la gente aceptarla y sostenerla, no para alabarla ni criticarla. ¿Por qué? Porque la libre apariencia del sello del Dharma está más allá de la alabanza y de la crítica. Ahora yo, con este sello del Dharma, evito que los demonios puedan encontrar alguna oportunidad para crear problemas. Después de que el Buda hubiera terminado de pronunciar estas palabras, los grandes bodhisattvas y los 4 grupos de discípulos, habiendo escuchado la explicación de la perfección de la sabiduría, se alegraron grandemente.
Todos creyeron en ella, la aceptaron y, reverenciándolas, siguieron las enseñanzas. Fin del Sutra de la Gran Perfección de la Sabiduría, pronunciado por el Bodhisattva Manjusri. Traducido al castellano por el Upasaka Lobsang Gyatso. Dedicatoria. Que este sutra pueda inspirar y ayudar a cuantos lo lean o escuchen. Dedico esta traducción al castellano del Sutra de la Gran Perfección de la Sabiduría, pronunciado por el Bodhisattva Manjusri, a mi buena amiga Mari Carmen, católica practicante, que con sus largos años de dedicación y entrega a sus mayores, el segundo de los campos de la fortuna, encarna la 9ª estanza de la carta a un amigo de Nagarjuna. Aquellos que muestran gran respeto hacia sus padres serán protegidos por Brahma o los maestros. Debido a los cuidados que les prodigaron, obtendrán en este mundo reputación y tras su muerte alcanzarán los reinos más elevados.